pregunta que hay en el título original del video que vamos a ver que me llamó la atención, y es: ¿Paraguay es un lugar nada más de paso, como para hacer tu dinerito y luego irte? ¿O realmente es un lugar para vivir? Creo que es una pregunta interesante, sobre todo para las personas que están pensando en irse una temporada a un lugar o quieren mudarse completamente. Creo que aquí podemos encontrar algunas respuestas. Y para las personas que sean de Paraguay, por supuesto, que son totalmente bienvenidas por aquí, también pueden aportar ustedes ideas si realmente creen ustedes que Paraguay es un lugar que vale la pena para vivir o nada más para ir a hacer negocios. Ya iremos viendo en el camino qué opinan ustedes. El video original como tal se llama ¿Paraguay es un país de paso o realmente para vivir? La verdad. Si ustedes quieren ver el video completo, original, sin interrupciones, yo se los dejo en la descripción. Si me quieren acompañar a mí, vayan dejando su like, suscríbanse si aún no están suscritos. Este es un espacio para hablar de Paraguay, así que son totalmente bienvenidos. Ahora sí, vayamos viendo. Muy buenas, y vamos a ver si Paraguay es un país solamente de paso, de tránsito, para hacer dinero y no hacer nada más, ahorrarse impuestos, o si de verdad puede ser una forma, bueno, más que forma, puede servir para hacer una vida en Paraguay, porque hay opiniones para todo. Entonces aquí te voy a decir mi experiencia, la experiencia de otra gente, de clientes. Ok, es un amigo español, por el acento ya lo distinguimos. Hay una oleada de personas de España que llegan a Paraguay, y no solo llegan a Paraguay a poner su negocio o algo así, que seguramente pasa, sino que también hay personas que están promocionando el país. Ustedes han visto videos de Marta, videos de otros amigos que llegan de España también durante una temporada y promocionan el país de una manera que ellos han vivido la experiencia, donde no te cuentan así como es que dicen que, sino que lo viven, lo experimentan y dicen: es que aquí es un bonito lugar. Para las personas que vienen de España encuentran cierta tranquilidad, ciertos beneficios, también cierto parecido con algunas cosas que se hacen. Al final seguimos siendo hermanos hispanos, y aunque los españoles no hablan guaraní, que espero yo que cuando estén llegando a Paraguay empiecen a relacionarse y de repente empiecen a hablar un poco de guaraní para que se note que se están involucrando realmente en la cultura paraguaya, también promocionan al país de una manera que por eso mismo yo creo que se va a ir expandiendo un poquito a poquito, aunque hay personas que se están contraponiendo a esto porque dicen: no, es que muchos extranjeros aquí nos están arruinando. Yo no lo vería tan así, porque la misma inversión extranjera produce que el país vaya creciendo, vaya haciéndose más grande, que los salarios también vayan creciendo, que es importante, y pues no ver esto como algo malo, sino como algo positivo. Paraguay ya sabemos que es un país para crecer. Ahora hay una ley polémica que, como dije en mi anterior vídeo, hay que informar, pero de momento informar. No se graba si se ha hecho fuera las operaciones. Esperemos que sea así y esperemos que lo de informar esto lo cambien cuando vea que nadie está informando su actividad. Desde el primer mes ya en Paraguay, desde que tú tienes esa tasa de impuestos que sales de tu país, que te está quitando el 50%, ya vemos que hay margen de crecer. No solamente desde el primer año, sino desde el primer mes que cambias de fiscalidad, tienes mucho margen de crecer. Ese 50% que te está robando el Estado, te lo traes a Paraguay, ya sea un 40%, un 45%, un 50%. Y la gente que planifica, he visto cómo crece, ¿vale? Cómo diversifica. Ese 50% que ya se le está trayendo a Paraguay, ponle 25 o un 35%, lo reinvierte para seguir creciendo su negocio, porque en su país de origen no le dejaba crecer, era imposible con los gastos que tenía que hacer, los impuestos que tenía que pagar, la seguridad social, era imposible en su país, pero aquí ya lo está invirtiendo. 35% de su negocio, 10% inversiones, bolsa, criptomonedas, etcétera, etcétera, lo invierte y eso le genera riqueza. El otro 5% de ocio se lo queda en su hucha, ¿vale? Es un ejemplo, no digo que los porcentajes se tengan que hacer así, y eso ya le permite crecer. Paraguay solo te dice que tienes que estar un día al año en Paraguay, que por cierto ahora hay que cumplir esto de estar un día al año. La ley siempre ha estado ahí, ¿vale? Para que... Yo tengo una idea a futuro, no sé si así vaya a ser, realmente no tengo ni idea, no estoy puesto en la política de Paraguay, pero yo considero que hay leyes que van a ir cambiando poco a poco con todo esto de los impuestos y el movimiento de extranjeros. Yo creo que están siendo como bastante flexibles en algunas cosas, pero creo que poco a poco todo el Congreso y los que tienen que aprobar leyes en Paraguay van a ir haciendo algunas modificaciones en estas leyes, porque hay personas que están aprovechando estos vacíos legales como para hacer movimientos un poquito ahí, un poco pantanoso, que no estoy diciendo que sea ilegal, pero pues yo creo que hay cosas que van a ir modificando. Llámenme loco, pero yo creo que conforme vayan creciendo todo el rollo de las personas que van llegando, los extranjeros que van metiendo un poquito más en sus negocios, creo que por ahí van a meter algún impuesto para ir mejorando el tema de infraestructura.
porque si bien más personas están llegando, pues el tema de las carreteras, de cómo se mueve todo alrededor de eso, alcantarillaje, incluso el tema de energía eléctrica controlada, que no haya ningún tipo de apagones ni nada por el estilo, todo eso requiere una inversión de plata. Y yo creo que por ahí el Estado, no estoy diciendo que vaya a aumentar los impuestos, pero por ahí va a ser algún movimiento interesante en cuanto a las leyes, o ya me contarán ustedes cómo está, si a lo mejor a los políticos ni le paran bola a ese tema. Pero yo a futuro creo que esto va a ir cambiando. No sé si de un solo, dudo mucho que sea de un solo, por ahí va a ir poquito a poquito, pero el paraíso fiscal, como le llaman algunos a Paraguay, creo que va a ir desvaneciéndose poquito a poquito. Va a seguir siendo un muy buen país para invertir y va a ir a futuro, y por eso mismo creo que van a cambiar para seguir favoreciendo al país como tal, pero las reglas van a ir cambiando un poquito. Creo yo, al menos eso es lo que yo veo a futuro. La cumpla, no la han estado siguiendo antes, pero ahora sí que están viendo que tú estés un día en Paraguay si tú quieres la residencia permanente a futuro. Siempre se ha dicho que es un país barato, de los más baratos de Latinoamérica. Creo que puede perder este puesto y me explico lo que está pasando, por lo menos para extranjeros, ¿vale? Porque desde Ok, ya hay cambios ahí que les estaba diciendo yo. La gran bajada del dólar, del euro aquí en Paraguay, ya los extranjeros ya no vemos tan barato Paraguay. La inflación de estos últimos años, cada año, pese que haya salido una noticia de que un mes no haya habido inflación en Paraguay, a lo mejor ha sido un mes o seguramente es hasta mentira esa noticia. Vale, aquí acá sí que hay inflación, como en cualquier país. Cada año están más caras las cosas en guaraníes, o mejor dicho, eso nos llamó la atención, no sé si ustedes se recuerdan, lo mencioné hace unos cuantos videos donde yo dije, es que el cambio está a tanto, porque normalmente el cambio estaba como a 7.5, es decir, 7.500 guaraníes por $1, porque por lo general estábamos similar, porque en Guatemala el cambio es 7.5 quetzales por $1, entonces para mí hacer el cambio era más fácil. Hoy en día está casi a 6 y ha ido fluctuando en estos últimos días. Yo les dije que eso era llamativo, cuanto menos, porque pues mueve la economía, y aquí estamos viendo que ya hay más personas que les ha llamado la atención este mismo tema. De hecho, se devalúa el dinero, como pasa en todo el mundo. No hay ningún país que se salve. Yo llegué aquí hace 3 años, el taxi me costaba 15% más barato, el supermercado también lo mismo, esto un poquito menos, un 5%, un 10% más barato. Todavía sigue siendo bastante económico la compra del supermercado. Los restaurantes, aquí sí que lo he notado. Cuando llegué era prácticamente comer en los restaurantes porque me salía lo mismo que comprar al súper y yo cocinármelo. Pero ahora veo que cuesta un poquito más. Los departamentos, pues las zonas crecen y bueno, las zonas que antes eran caras, pues todavía son un poquito más caras, tampoco es que sea mucho más. Vale, pues todo ha subido un poquito. Entonces ya no es tan barato. Luego también, como he dicho en muchos vídeos, Paraguay es un país de empresarios, emprendedores. Entonces aquí pues conviene tener un seguro privado de salud. Entonces hay que tener en cuenta todos estos gastos. Cuando alguna vez me han preguntado, ¿yo puedo ir con 500 euros a Paraguay y vivir? Poder puedes, pero yo no voy a recomendar a un extranjero, salvo que tenga alguna urgencia de su país, una persona, yo que sé, de Cuba, de Venezuela, que tenga una urgencia de salir. Pues sí, pero no voy a recomendar a un extranjero. Pues cómodo en su situación en su país. Va a ser incómodo en otro país solamente viviendo con 500 euros o 600 euros al mes. Puedes, pero como he dicho, hay gastos. El alquiler, pese a que haya alquileres muy baratos, pese a que haya de $100, generalmente los que cuestan menos de $200 pues no tienen buenas calidades. Son sitios ya muy antiguos, son a lo mejor zonas que ya no son tan... Son muy alejados de la ciudad. $800, $900 mínimo para gastar, digo para gastar, ¿vale? Que ojalá que generemos más de eso, pues sí que se puede vivir bastante dignamente en Paraguay. Y eso a cuanto a precios. En cuanto a modelo de vida, Paraguay, Asunción, ahora estoy hablando más de Asunción porque también las ciudades son un poco distintas aquí dentro de Paraguay, pues el modelo de vida es muy distinto, ¿vale? Muy distinto a lo que es Europa, incluso distinto a sus vecinos, Argentina, Brasil, Latinoamérica, Colombia, es muy distinto, ¿vale? Es un país que todavía se está desarrollando y faltan cosas por hacer, y esto gusta mucho a la gente porque puede emprender, tenga mucha experiencia en ese nicho, pues seguramente le va a ir medianamente bien como mínimo a la persona. Paraguay es un país muy especial y le falta un poquito de infraestructura. Ha crecido mucho lo privado. Lo que les dije, o sea, hay temas de infraestructura que para poder solucionarlo, el Estado tiene que ver cómo le hace. Y no estoy diciendo que vaya a cambiar los impuestos, pero algo va a pasar. Puede ser que por eso mismo se esté moviendo ahí todo el tema económico y las cosas se van poniendo más caras. No porque estén llegando más extranjeros, sino porque es la manera de solucionar la economía del país. Al menos la que la mayoría de políticos encuentran. Edificios, ocio cada vez hay más, le falta todavía un poquito más de ocio. En lo público como se ha quedado un poquito atrás, las carreteras, hospitales y demás. Caminar. Aquí en Paraguay no se lleva mucho lo de caminar.
como hemos dicho, lo de lo público, y aparte que 6 meses al año hace un calor importante, pues la gente no tiene mucha costumbre de estar caminando, me refiero de un barrio a otra punta del barrio. No es como el ocio que le gusta al paraguayo. Al ocio al que se está acostumbrado aquí, pues si es caminar, es ir al parque Ñuguazú o al Parque de la Salud, a hacer una buena caminata, que está súper bonito para caminar, para hacer deporte, y muchas veces lo recomiendo a la gente que se vaya ahí porque está muy bonito. O los shoppings, ¿vale? Los shoppings que tienen aire acondicionado, tienen restaurantes, tienen cine. Sí, los shoppings son los lugares preferidos de los paraguayos, me he dado cuenta. Y creo que este es como el más especial que usa la gente que vive aquí, los paraguayos, es el reunirse. Simplemente reunirse en la casa de alguien. Aquí, como hay mucha gente que tiene casa, ¿vale? Prefiero casas grandes, con jardín, con todo, con muchas personas que tienen casas. Con bastantes metros cuadrados, pues es común, y así como gasta el ocio aquí en Paraguay. Y es como la persona diría que se tiene que acostumbrar. Vaya, extranjero que viene, se tiene que acostumbrar a esto, ¿vale? No tiene que venir con las costumbres de su país, ¿no? Que yo quiero un transporte público perfecto, que las calles estén perfectas, yo quiero mi ocio. Pues sí, si quieres una comodidad como la de tu país, quédate en tu país. Esa es la recomendación siempre. Y yo le he mencionado en muchas ocasiones que cuando llegas a un país o te adaptas o mejor te quedas en donde estabas. No pretendas llegar a imponer tus reglas a un lugar que no te pertenece. Sobre todo porque ya todo el mundo está acostumbrado a cierto ritmo de vida y no puedes llegar a decir no, es que no hagan esto cuando pues sos un extranjero, sos un ajeno a los locales. Sí o no, es así como está el país, que también seguramente muchos paraguayos quieren que se desarrolle el transporte público mucho mejor, que hay colectivos, autobuses. Claro, que todos quieren eso. Vale, pero actualmente es así, y así como hay que acostumbrarse. También, como he dicho en varias ocasiones, si te van a dar un servicio o cualquier cosa, muchas veces tienes que estar detrás de quien te lo vende, de que te traiga producto. Bueno, eso pasa aquí también. Le tienes que decir a veces 3 o 4 cosas al paraguayo, porque el paraguayo te va a decir siempre sí, voy a estar ahí a darte el servicio, y luego si no se lo recuerdas no viene. Por lo menos en el tema de un servicio no es tanto como de palabra, no pasa siempre, ¿vale? No es algo que pase siempre, es decir, es muy relajado. Aquí la vida es muy relajada, entonces son cosas que te tienes que acostumbrar. Hay gente que no se acostumbra, no le gusta y ya está, y se va, y Paraguay es un país de paso para él, para crear riqueza y listo. Pero luego hay gente que se enamora de todo esto, de las costumbres, del guaraní, de la historia, de lo que sufrió Paraguay, y aquí se lleva más en lo que se trató persona a persona, y se acostumbra. Y veo a gente, clientes que ya viven aquí muy felices, ¿vale? Familias enteras, he traído familias medianamente, bueno, más medianas que grandes, pero familias completas que vienen a vivir aquí. Ya saben cómo funciona el país, cómo es el ocio del paraguayo, cómo se pueden divertir. La otra vez me encontré un cliente que, bueno, en principio era su idea venir aquí unos meses, estar poquitos meses, que Paraguay sea su base, huir cuando haya calor. Pero luego me lo encontré y le vi súper genial, súper feliz. Le pregunté cuándo se iba, porque me había dicho que iba a estar poquitos meses. No, que ya se queda, que su estancia ya aquí es permanente, que si se va es para ver a la familia un rato y ya está. Pero él está contento aquí, ya tiene su núcleo, su familia, sus cosas, está creando riqueza. Paraguay entonces es un país para este segundo perfil, ¿vale? Quien ama la cultura, quien se ha acostumbrado, que ya sabe las carencias y las bondades del país. Si me preguntas una cifra, pues de $900 para arriba, yo creo que ya puedes vivir bastante dignamente. Bueno, con $900 también puedes vivir aquí, la verdad, tranquilamente, en un lugar bastante bonito. Sobre todo si un par de personas ganan eso en tu familia, ya estás más que hecho. Pero aún así yo me atrevería a decir que con ese mismo dinero viviendo aquí o viviendo en Paraguay, vivís mejor en Paraguay. El país. Pero si me dices que tienes $400 o $300, pues generalmente no se lo recomendaría a nadie, salvo que estés pasando una situación crítica pues en tu país. Muy interesante el video, la verdad. Si ustedes quieren asesoramiento o algo así, pues les dejo el link al video original ahí y ustedes se comunican con la persona del video original. Aquí nada más es algo que siempre me ha llamado la atención. Yo no les estoy diciendo que me voy a ir a vivir a Paraguay mañana ni nada por el estilo, pero sí las personas que están interesadas en viajar, que están viendo algunos prospectos de país, yo creo que Paraguay tiene que estar entre su listado, por lo menos para tomarlo en cuenta. No les estoy diciendo que es la mejor opción para todos, pero sí un país que hay que tomar en cuenta para las personas que están pensando en mudarse de país. Muchísimas gracias a todas las personas que llegaron hasta esta parte del video. Los leo en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con que estén llegando tantos extranjeros a su país? ¿Creen que la moneda se está devaluando a culpa de eso? ¿O hay otras cosas que también están ahí cambiando en la economía de Paraguay? Sería interesante conocer su postura. Por aquí están mis redes sociales también en la descripción. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Bye.
So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.